semiológicos del examen mental, que vamos paso a paso, pero algunos ya en su práctica han podido ir haciendo el ensayo de lo que es un examen mental, ¿no? Una evaluación mental. A ver, ¿quién de aquí se ha hecho un test de esto de TDAH por gusto o por necesidad? Levanten la mano sin miedo, porque la mayoría de la población, el 90% lo tiene. Ahora, que no lo haya descubierto es otra cosa. Ajá, ustedes en serio. Ok. ¿Quién más ha prestado atención a su atención? ¿Se han dado cuenta que a veces pueden estar como inatentos y les dicen por ahí, ese parece caído de la mano, ese parece medio disperso? Y así hay como muchos calificativos que se van a referir a la atención. Pero algunos saben qué es la atención o le ha parado la atención. La tenemos ya, ¿no? Bueno, hoy vamos a entender un poquito qué es lo que es la atención. Vamos a definir, a clasificar, a estudiar las características y vamos a entrar en lo que realmente nos interesa, que son las alteraciones de la atención. ¿Okay? Entonces, ustedes están familiarizados con los prefijos a, hipo, hiper, en algún momento en otras patologías ya los han mencionado. Entonces, bueno, sabremos que es la aproxexia, hipoproxexia, ahí está mal escrito, hiperproxexia y distractibilidad. Entonces, ¿me escuchan si me alejo del micrófono, verdad? Si me pongo aquí como en el medio. Ok. Para saber qué es la atención, debemos entender que es una función, más que una actitud, es una función mental superior. Una función mental mediante la cual, miren el acto de atender como se describe. Es posible concentrar la actividad psíquica, o sea, todo ese procesamiento psíquico en un objeto que pasa a ser en esa forma el centro de la conciencia, lúcida por supuesto, y el punto más dominante en esa conciencia. ¿Qué significa eso? Para que llegue un estímulo de la afuera, hay que hacer un esfuerzo en llevarlo a ser el centro de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso también? Un paciente en coma está atendiendo. ¿Puede atender? Un paciente somnoliento o con hambre, ¿puede atender? El del hambre pudiera. Pero ¿saben a qué le pararía el del hambre? Al sonido del estómago. Ese sería un estímulo interno. Ya van a ver que existen estímulos externos y estímulos internos. Ajá, miren ese niño. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Bueno, está atendiendo. Hay el esfuerzo hasta muscular. Más adelante vamos a ver cómo se describe. Que se invierte fuerza muscular y tensión para el acto de atender. Eso significa que cuando ustedes están escuchando mi voz o están viendo las láminas, ustedes dejan de atender otras cosas para atender el estímulo que debería ser el estreno. Entonces, seguimos con la definición y se refiere a la capacidad de recoger, fijar, procesar y organizar los estímulos perceptivos. Es la selección consciente de los estímulos internos y externos. O sea que cuando también estamos atentos a un estímulo interno, estamos atendiendo, pero ese es un tipo de atención. Vamos a clasificarla más adelante. Entonces dijimos que es una función superior del ser humano. Cuando existen patologías graves, que hablamos de que se alteró el sensorio, que se alteraron funciones superiores, decimos atención, concentración y memoria, pensamiento y lenguaje deben estar alterados. Entonces, en las primeras clases recuerdo yo que se marcaron unos colores amarillos cuando se alteraban desde el punto de vista orgánico por lesiones internas y cuando se alteraban desde el punto de vista ambiental o externo. Bueno, así pasa con cada ítem. Hay estímulos internos y externos. Imagínense lo importante, como les decía, que genera tensión muscular por una actividad concreta para obtener un logro o una finalidad. O sea, si yo
yo allí estoy procesando información y yo allí me estoy entrenando inconscientemente porque es una función superior. No estoy atendiendo simplemente como el león que atiende a la presa y ataca. No, probablemente el ser humano, que tiene una función un poco más superior, atienda al estímulo externo, procese, fije, elabore y de allí viene la respuesta. Desde la teoría afectiva, su sentido viene dado por las inclinaciones, necesidades y emociones. ¿Qué significa? Que lo que no me interesa no lo atiendo. Muy distinto cuando está el trastorno por inatención, que es debido a reacciones químicas que están desequilibradas y el paciente no puede usar su función superior como la atención adecuadamente. ¿Cómo puede ser esta atención? Esta atención puede ser pasiva o activa. Cuando la atención es pasiva, está atenta a todos los estímulos del exterior o interior que impresionan al aparato sensorio. O sea, el tamaño del estímulo, la intensidad del estímulo, movimiento, repetición, novedad, va a llamar la atención en la atención pasiva. Y esto, por supuesto, va a depender del estado de vigilia del sujeto. Van a observar que cuando hagamos el examen mental y el paciente está hipervigilante, la vigilia, ¿dónde se describe en el examen mental? A ver. En conciencia. Por eso les pregunté si habían visto conciencia. Porque aparte de como médico descartar que no haya una alteración de la conciencia desde el punto de vista neurológico, entonces también podemos determinar si ese paciente tiene alguna alteración leve como una somnolencia o está bajo la acción de medicamentos o está muy vigil. Si está hipervigil, por ejemplo en los estados paranoides, entonces está con una atención pasiva aumentada. La atención activa, allí sí va a estar relacionada con la voluntad del sujeto para concentrarse en un objeto o suceso durante un tiempo determinado. Aumenta con el entrenamiento. Por ejemplo, a nivel de ustedes, tercer año de medicina, cuando van a leer un artículo, cuando tienen que leer algo, no están como más preparados para rápidamente hacer un resumen. Deberían. Claro, ahora con el GPT y estas cosas, no pienso mucho, ¿no? Pero si no pregunto bien por haber puesto atención a lo que quiero, también me va a salir mal, un plagio malo, ¿no? Preferible, si voy a sacarle provecho a eso, se lo saco de buena manera. Entonces, el entrenamiento requiere que yo haya puesto esta función a trabajar. O sea, que yo haya estado atento en otros momentos y esto se desarrolle adecuadamente. Entonces decíamos que la atención va a variar de acuerdo a las necesidades, intereses y disposición. Puede ser, las características, habíamos también mencionado, que puede ser activa o pasiva, implica disminución de la expansión del yo, atendiendo un objetivo se desatiende el resto, o sea, que para atender es necesario desatender. Suena raro, pero yo hablaba con el grupo al inicio y decía, bueno, para atender esta clase tienen que desatender otras cosas que los entretienen. Por ejemplo, entraron compañeros y otros se ponen a verlos o a hablar o a decirle que bueno que llegaste, la profe va a pasar la lista, te salvaste. Por ejemplo, cosas como esas llaman la atención. Entonces, de alguna manera, para atender es necesario desatender otro tipo de estímulos. Tipos de atención. Vamos con los tipos, hemos hablado de las características. Bueno, la atención puede ser espontánea. ¿Qué significa? ¿Cuál es esta atención? Esta atención es la que está atraída por un estímulo intenso o atraída por todos los estímulos del exterior o interior que impresionan al aparato sensorio. Por ejemplo, lo que significa un estímulo intenso del exterior, voltear la cabeza ante un ruido. Pero probablemente yo volteé la cabeza porque el ruido llama mi atención, pero no puedo describir, si me preguntan luego, ¿qué fue lo que pasó? No sé, yo solo escucho el ruido. No estuve atento selectivamente o voluntariamente, solo fue una atención espontánea.
cuando se obedece también a esta estimulación de estímulos exteriores o internos, debido al tamaño, intensidad, movimiento, repetición, reaparición o novedad, es espontánea la atención. Pero ¿cuánto es voluntaria? En la voluntaria, la atención es intencional e inherente al hombre y puede concentrarla a sus deseos. O sea, la atención voluntaria depende de mí. La atención involuntaria depende de funciones cerebrales que van a hacer que yo voltee, que yo esté pendiente del ruido, pero que no ponga la debida atención, no sea selectiva. Está relacionada con la voluntad del sujeto para concentrarse en un objeto o suceso durante un tiempo determinado. Estas situaciones, como es la fatiga, lesiones de los lóbulos frontales, en el estado de manía, en el estado de enfermedad bipolar o psicosis maníaco-depresiva, en la fase de manía existe una alteración de la atención y otros estados de agitación psicomotora. Allí se altera la atención voluntaria. Grábense eso, que es espontánea y que es voluntaria. Propiedades, bueno, su intensidad y su extensión, que van a depender del interés y la fatigabilidad y que puede ser constante, oscilante o fluctuante. En la intensidad es ese caudal de energía psíquica desplegada en el acto de atender. Decíamos con una fotito que pasaba al inicio de un estudiante que estaba atendiendo y había cierta tensión muscular, porque el que está atendiendo algo interesante está muscularmente activo, ¿no? Atento, hay cierta tensión en el acto de atender, hay un gasto muscular en el acto de atender. Depende, por supuesto, como decía, del interés que nos va a dar el aumento en la claridad de los objetivos y de la fatigabilidad. Por repetición de estímulos se cansa la atención, se fatiga la atención. En la noche, cuando todo está oscuro, de repente si con la luz apagada no puedo atender a los objetos, a menos que se prenda la luz del celular, que ese es el fenómeno de la alteración de la atención y del sueño en la actualidad. Entonces allí sí mi atención se va a volver a activar. Pero la fatigabilidad se da por la noche, el uso de drogas o alcohol, lesiones cerebrales, cansancio o insuficiencia psíquica. O sea, cuando hay aspectos fisiológicos que determinan que yo no atienda, se va a ver alterada la atención. Yo estuve en esa clase, pero de verdad estaba tan cansado que no escuché a la profesora, no la entendí. No la entendí, no pude entender. Entonces, la extensión como propiedad, también vamos a tener un número de señales aferentes que pueden mantenerse en el centro de una conciencia lúcida, adquiriendo carácter dominante. ¿Vieron cómo se van enlazando las funciones cerebrales superiores, ¿no? Conciencia, atención, concentración, memoria, inteligencia, se van enlazando una a una y la conciencia lúcida, decía, ¿quién no puede atender? Un paciente en coma, un paciente tumoroso, no puede estar preparado para atender. Entonces, la conciencia lúcida va a tener este centro dominante al cual yo atendí. Este estímulo lo voy a hacer el centro de la conciencia. Puede ser constante, por supuesto, sí, disminuye con la conciencia, disminuye la conciencia, limita la actividad intelectual y aumenta la memoria y la fijación. ¿Entendieron eso? Disminuye la conciencia, el acto de atender. Acababa de decir que las funciones superiores se enlazan, ¿no? ¿Por qué disminuye la conciencia? A ver, ¿qué es la conciencia? ¿Quién leyó la clase pasada? ¿O el material publicado? Bueno, le dejo eso ahí. ¿Por qué disminuye la conciencia? Acabo de decir que si yo estoy atento a algo, el centro de mi conciencia, ¿cuál va a ser? Solo un objetivo. Por ejemplo, están en la casa y están estudiando, fisiopatología. A ver, díganme una materia que no tenga locos ahorita que no sea psiquiatría. A ver.
Cirugía. Pero cirugía es fácil. Bueno, cirugía. Llega la mamá y le dice, por favor, me apagas la olla que quedó prendida. El otro hermano le dice, mira, voy a dejar la puerta abierta que vas a hacer el perro. Y ustedes están estudiando para un examen de cirugía. Allí la conciencia de ustedes se relaciona con el mundo exterior y lo hace funcionales, a todo lo demás. No. Se salió el perro y se quemó la olla. Y no tengo demencia, ¿verdad? O sea, estoy precisamente disminuyendo mi acto de concentración, mi conciencia está tomada por mi estímulo, el estímulo del interés. Entonces, puede ser oscilante y fluctuante, porque tiene un carácter cíclico, donde determinados contenidos de la actividad consciente adquieren su valor dominante en la piel. Si yo desatiendo esto, dejo de estudiar lo que me interesaba y voy atiendo la llamada de mi novio o de mi novia, esto pasa a un segundo plano y vuelvo a atender otra cosa. O sea que es oscilante, ¿ok? El acto de atender. Y la inversión de energía que pongo en eso. Entonces, los factores determinantes de la atención van a ser internos y externos. Internos, bueno, por las necesidades, intereses y disposiciones, y los externos, intensidad del estímulo, novedad del estímulo, organización estructural en el campo perceptual. En los internos, las necesidades, por supuesto, afectivas, pero el otro de lo que me interesa, le voy a poner más energía, me va a afectar más. Intereses, la desviación de la atención por deseos, inclinaciones y tendencias. Si no me interesa, no lo voy a atender. Y disposiciones, como les decía, el cansancio, el sueño, las fisiológicas y las psicológicas. Si tengo alguna preocupación, algún trastorno de ansiedad, no voy a atender lo que tengo que atender. Los externos, acá los factores, la intensidad del estímulo, agudeza, magnitud, colorido, la novedad del estímulo, rareza o variedad. Por ejemplo, los niños con TDAH, que les decía, lo de la novedad del estímulo en niños inatentos es lo que llama la atención. Entonces hay que estar entrenándolos en eso. Organización estructural en el campo perceptual, aparición o desaparición de los estímulos para yo irlos elaborando y almacenarlos y, por supuesto, controlarlos. Entonces dijimos, de una manera más gráfica, el estado psíquico, el estado físico y las características del estímulo son los factores que van a alterar la atención. Como dijimos, en el estado físico, el cansancio, en el estado psíquico, el interés, la actitud y emoción, las motivaciones y las características del estímulo son muy importantes para mantenerse atento. Poco intenso, llamativo y novedoso. Si yo hago un tema fastidioso, yo hablaré bajito, por acá, y hablaré como sueño, y me acerco y te subo la voz, no estoy alterando la calidad del estímulo. Sí. Bueno, de por sí yo lo hago, porque a veces puedo parecer que estoy gritando, pero no. Y nadie lo sabe, yo creo que ya están aprendiendo. Lo que nos interesa. Ya vimos lo que era normal. ¿Qué es? ¿Cuándo se altera la atención? La atención depende del desarrollo intelectual individual y de la capacidad de la concentración. O sea, que la calidad de la atención va a depender de entrenamientos y de formación y de capacidades. Cuando se altera la capacidad atentiva normal, hablamos de que hay aspectos psicopatológicos ya presentes. Y entonces nos vamos a determinar si se altera cualitativamente o cuantitativamente la atención. O sea que si en el examen se les pregunta cuáles son las alteraciones de la atención, tienen que hablar de alteraciones cualitativas y de alteraciones cuantitativas. ¿Cuáles son las alteraciones cualitativas? Fatigabilidad, distracción, dispersión y labilidad. Y las cuantitativas, hablamos de cantidades, ¿verdad? Y hablé de esos prefijos importantes en medicina: a, hipo, hiper. ¿Okay? Y aquí uno más que para. En la prosexia no existe atención, ¿okay? No hay atención. En la hipoprosexia, ¿qué hay? Poca atención. Una atención disminuida, ¿verdad? En cantidad es disminuida. Si hay hiperprosexia, Aumentado. hay aumento de la atención. Y en la paraprosexia, vamos a ver qué es lo que ocurre. Las cualitativas van a depender
de la fatigabilidad, o sea, cualitativa, que es la fatigabilidad, por ejemplo, dispersión, distracción y la habilidad, va a depender del cansancio para que se dé esa calidad de la atención. Si es fatigable, no hay una buena atención. Si está dispersa, es porque se desvía la atención hacia otros estímulos. Distracción, hay indiferencia, relajación o laxitud de la atención. Y en la labilidad hay una fluctuación hacia diversos intereses. Por ejemplo, esto se da en daño orgánico cerebral, en intoxicaciones por alcohol y por drogas, donde la atención es muy lábil. Cuando les toque en un hospital de trauma, como dicen, que le llegue un paciente con intoxicación por sustancia, para hacer el interrogatorio, para llenar esa historia, ya se van a acordar de esta clase de atención. ¿Okay? Las cuantitativas, como dijimos, la apoplexia, no hay atención, se puede dar en esos estados, coma, demencia, estupor, daño cerebral, delirio. En la hipoprosexia, también en depresión, psicosis, algunos estados mentales como demencia, oligofrenia o delirio. Y en la hiperprosexia, en la paranoia y la manía. La paraprosexia, les decía, la paraprosexia, ¿qué ocurre en la paraprosexia? Acá hay aumento de la atención espontánea. ¿Se acuerdan de la atención espontánea, verdad? Espontánea y voluntaria. Bueno, aquí va a haber un aumento de la atención espontánea y una disminución de la voluntaria. Mencionan estados en los que puede ocurrir eso, por ejemplo, acto sexual, en la manía, en la agitación psicomotriz y en estados orgánicos de alteración cerebral. Como resumen, tenemos que la atención o prosexia es la capacidad de recoger, seleccionar, fijar, grabar, procesar y controlar estímulos. Esas funciones nos diferencian, por eso se llaman funciones superiores, nos diferencian de la mitad. ¿Okay? Entonces, el acto de atención es complejo. No es solo mirar el estímulo como en una atención espontánea, sino fijarse y tomar el interés en este como para llevar la voluntad a que atienda. Vamos a pasar a la concentración. ¿Y por qué en ese orden? Porque para concentrarse yo necesito atender. Entonces, la concentración es la atención focalizada y persistente. Me interesó el estímulo, puse atención con todos los pasos que ya se hicieron a nivel de mi sistema nervioso y logro concentrar. Es la capacidad para conservar la atención durante un periodo más prolongado. Se relaciona directamente con el tiempo en que se puede mantener la atención. Esa niña está concentrada, tiene que grabarse la lección seguramente. Características de la concentración: es lábil y es fatigable. Lo opuesto a la concentración es la dispersión o apreciación de conjunto. O sea, quien no está atento o es una atención lábil, no se concentra, no puede concentrarse, entonces puede estar disperso. Por ejemplo, en la inatención, si alguno se ha fijado que ha pasado, cualquier estímulo del exterior inmediatamente me dispersa. Cuando se pregunta sobre el estímulo en cuestión, no vi nada, vi todo, el pajarito que cantó, el sonido de la música que se oía, la clase, todo lo vi, pero en nada me concentré. ¿Cómo se explora? ¿Cómo se explora la atención? Por supuesto, yo les decía que el examen mental comienza con el aspecto y la actitud. En el aspecto y la actitud, el paciente todavía no ha hablado, y si no, solo ha saludado, o se ha quedado sentado y ha tenido una actitud hostil. Pero comenzamos con la observación. Entonces, en la entrevista, la expresión facial y verbal y la actitud general nos va a dar una idea de cómo está ese paciente atento. ¿Okay? Por ejemplo, yo podría decir que algunos acá están más atentos que otros, pero es porque solamente me habla de esta parte de la expresión facial, verbal y actitud general. Si yo me voy a la repetición de dígitos, pero el que no estuvo atento o el que tiene alteración de la atención no va a poder contestar, ¿okay? Porque no escuchó la pregunta.
se va a equivocar o se va a tardar. Y por supuesto hay técnicas, enumeración de objetos, darle palabras al paciente para que vaya en ese orden que le estoy dando, entonces tiene que estar atento en el orden de la repetición. ¿Ok? Entonces, en esos momentos en que se hace esa evaluación sencilla, porque hay test más elaborados, pero lo que se pide es saber si no hay una alteración más grave de la atención. Entonces, por lo tanto, la exploración no es tan difícil. Bien, terminamos con atención y pasamos a orientación. ¿Qué es la orientación? La orientación va a tener alteraciones, ahorita vamos a hablar del concepto, ¿okay? Pero va a tener alteraciones como orientación alopsíquica y autopsíquica. ¿Qué será eso? Ya vamos a saber qué es eso. Y en las alteraciones de la orientación alopsíquica, ¿qué es lo que se trabaja? Tiempo y espacio. Y en la autopsíquica, alteraciones de la identidad y alteraciones de la autonomía del grupo. Orientación. ¿Cuándo una persona está orientada? Bien, la orientación es una función mental, al igual que la atención. La orientación es una función mental superior que permite una adecuada ubicación del sujeto en las coordenadas temporoespaciales, el adecuado reconocimiento de sí mismo y de los demás. O sea que no es nada más tiempo y espacio, sino quién es, qué hace y dónde está, y quiénes son los que lo rodean. El sujeto tiene conocimiento de sí, del ambiente que lo rodea y de su propia relación con dicho ambiente. Dicha función está relacionada con la conciencia. Bueno, volvemos a meter otras funciones. La percepción, la atención y la memoria. La orientación se estudia en tres esferas: el tiempo, el espacio y la persona. En función de la esfera que se refiere a un momento determinado, se pueden distinguir dos tipos. Cuando yo diga, a ver, ¿cuáles son los tipos de orientación? Estos son orientación alopsíquica y orientación autopsíquica. Las alteraciones entonces van a estar dadas en este tipo de orientación. La alopsíquica relativamente va a estar relacionada al mundo externo. Va a incluir temporal, espacial y situacional. En temporal, por supuesto, año, mes, día. En el espacial, ciudad, calle, edificio. Se le pregunta al paciente la dirección. O sea, no tenemos que irnos a hacer un examen. En esta historia que han aprendido, que están aprendiendo a hacer de forma integral, la primera parte de la historia ya nos revela muchos datos del examen mental. Porque si se dan cuenta, cuando preguntamos fecha de nacimiento, dirección del paciente, nombre del paciente, él debe estar orientado para responder eso. Y por supuesto, situacional, ¿qué está haciendo actualmente? Ocupación, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Por qué está aquí? ¿Con quién viene? ¿Cómo se llama la persona que lo acompaña? Entonces, vamos a tener temporal, capacidad para conocer el momento, año, mes, día en que se vive realmente. Espacial o capacidad para reconocer el lugar, ciudad, calle, edificio en que la persona se encuentra. Y situacional o capacidad para conocer las circunstancias en que se encuentra. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Con quién? En los estados de deterioro neurocognitivo, de moderado a grave, vamos a encontrar que el abuelito o la abuelita se pierde. Toma un taxi, le preguntan cómo se llama y probablemente lo conteste, pero cuando le preguntan dirección, allí hay una alteración, quizás en tiempo y espacio, de que lo que refleja es un estado de deterioro cognitivo, o sea, una demencia. En la orientación autopsíquica o personal, vamos a tener esa capacidad para conocer la propia identidad. O sea, es quién soy yo, qué quiero, qué hago, por qué lo hago, y esa identidad del yo va también a incluir el mundo externo, qué relación tengo con el afuera. Entonces, capacidad para conocer la propia identidad. Cuando decimos la identidad del yo, por supuesto me gustó este concepto de Inés, que habla de el intento del individuo por construir reflexivamente una narrativa personal
que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, estas personas que pasan por traumas, un accidente, y quedaron con una confusión. Vamos a ponerle algo leve, una confusión. Lo primero que preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? O sea, hay una historia en cada uno de nosotros. ¿Qué es el yo? ¿Qué es distinto al otro? Tengo un nombre, tengo una familia, tengo una historia. Cuando ven su genitograma o genograma, los que lo han hecho, se van a dar cuenta que tuvieron que trabajar en eso. Una generación, otra generación y yo. Entonces, ahí hay una historia que contar. Entonces, como les decía, eso es lo normal, pero cuando hay alteraciones, que es cómo se van a llamar las alteraciones, por supuesto van a ser también desorientación. Si había orientación a lo psíquica, ahora hay una desorientación a lo psíquica, o sea, tiempo y espacio. En la autopsíquica, en la identidad y en esa autonomía del yo. Hablábamos de que si yo tengo una historia, yo sé quién soy, qué quiero, qué hago aquí, qué función tengo, yo tengo cierta autonomía. Cuando yo pierdo la identidad del yo y la autonomía del yo tengo una alteración más allá de funciones cerebrales como la orientación. ¿Ok? Entonces ya hay aspectos de lesión. ¿Cómo se explora? La orientación en persona. Les decía que solamente con la primera parte de la historia ya uno tiene material para saber si el paciente está orientado o no. Entonces esto es fácil. Se le pregunta al paciente su nombre, edad. Cuénteme su vida. A ver, ¿usted quién es? ¿Qué estudió? El motivo por lo que llegó al lugar de consulta, ¿cómo se llama eso? El motivo de consulta, ¿verdad? A veces el paciente no puede decirlo porque no sabe, lo dice el acompañante. Pero si el paciente lo puede decir, no podría saber si está orientado o no. Su ocupación y profesión. Con respecto a la temporoespacial, eso es en cuanto a la desorientación en persona. ¿Cómo explorar la orientación en persona o la desorientación? ¿Cómo explorar la orientación temporoespacial? El sujeto manifiesta con precisión día, mes, año, fecha de nacimiento. Cuando se le olvida, porque es mayor, uno pregunta cuántos cumpleaños. Y eso llega el afecto y recuerda la fecha de cumpleaños. A ver, ¿quién no recuerda su fecha de cumpleaños? Entonces, bueno, definitivamente va a recordar la fecha de nacimiento con una pregunta un poco más afectiva. El lugar en el cual se encuentra en el momento presente, dónde está, en qué piso está, dónde queda esto, por ejemplo, acá. A ver, ¿dónde está? Bueno, esto es un hospital. ¿Y cómo se llama este hospital? Ay, yo no sé. ¿Pero por dónde queda? Ay, que queda en la UCB. Ya ese paciente está orientado, aunque no se sepa el nombre del hospital. Conoce a las personas que se encuentran a su alrededor, sabe cómo llegó al lugar de consulta, su lugar de residencia, país y ciudad en el plan que se encuentra. Entonces, bueno, son una serie de preguntas un poco más específicas, pero orientados orientando el cuestionario o la historia, la entrevista, a saber que él domina eso para darnos cuenta si hay daño o no. Por acá, en semiología, porque les decía, estamos estudiando semiología psiquiátrica, no para psiquiatras, sino lo que debe saber un médico, bueno, algunos textos que hablan muy sencillo la semiología, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta?